Ahora sí, a ver, vamos a empezar por acá. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Déjeme poner tantito mi tripié. Perdón. Muy buenos días a todas, a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, los Centros para la Atención y el Control de las Enfermedades, los CDC, con sede en Atlanta, hicieron un comunicado que seguramente esta información le va a servir mucho para las conversaciones con el presidente Donald Trump, porque se redujo en un porcentaje muy importante las muertes por adicciones 27%. En el menos 27%. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos investigadores de esta institución y ellos mencionan que de hace un año a la fecha muchas de las estrategias que se han copiado del modelo de México han sido de utilidad. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues sí, es una buena noticia para Estados Unidos y para el mundo en general, porque siempre es un dolor y una tragedia que personas mueran que una persona fallezca siempre, pero en particular por abuso de drogas y en particular el abuso del fentanilo, pues que también son muertes muy dolorosas y además hay una descomposición de la persona poco a poco. Entonces, pues que se hayan reducido 27% las muertes por sobredosis, pues es una muy buena noticia. ¿A qué se atribuye? Pues tiene que revisarse. Una parte importante tiene que ver con la disminución del paso de fentanilo de México a Estados Unidos, de las incautaciones que también se han hecho en Estados Unidos. Y la otra también es un medicamento que evita la muerte frente a la sobredosis. Ya se tienen que hacer los análisis en Estados Unidos para ver a qué corresponde cada causa en esta disminución, pero es muy bueno que hayan disminuido. Presidenta, y continuando con el tema de la salud mental, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se hizo una encuesta nacional de salud mental y adicciones y se concluyó, de hecho tuve la oportunidad de preguntarle, se concluyó esta encuesta, pero ya no hubo oportunidad de que nos dieran los resultados. ¿Ustedes tienen esta encuesta? ¿La van a ampliar? ¿Qué pasó con ella? Gracias. Hay los resultados de la encuesta. Lo que pasó es que no era comparable con otros años porque la metodología fue distinta. Entonces ahora lo que decidió el doctor Kersenovich es hacer una nueva encuesta con el Instituto Nacional de Salud Pública. No sé si quieres platicarlo, David. Ya está corriendo la encuesta con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Esa encuesta va a estar lista para el último trimestre de este año y está diseñada de manera tal que se va a poder comparar con las anteriores. Ese es el punto más importante, pero además en la misma se han añadido algunos aspectos que tienen que ver con el fentanilo en particular. Gracias. Y doctor Kersenovich, si me permite también, presidenta, también en el Instituto Nacional de Salud Pública hay una investigación muy importante en donde ahí lo que se piensa en materia de dengue es que se podrían a estas larvas inocular a través de una especie de sprites. No sé si conozca de la investigación y esto sí sería viable, sobre todo a las hembras, que creo que ese es el problema más grave. Sí. México realmente tiene un amplio campo de investigación en dengue y se están haciendo estudios colaborativos con el Instituto Nacional de Salud Pública con esas técnicas nuevas. Se está también diseñando estudios para probar distintos tipos de vacunas para ver si podemos tener una vacuna contra el dengue. La parte más importante tiene que ver en cómo discernir los grupos, porque no es lo mismo una persona que nunca ha tenido dengue que una persona que ya tuvo dengue. Entonces, la distribución de los factores de riesgo es un punto muy importante en el diseño, pero se está trabajando activamente en investigación. ¿Por qué una persona que ya tuvo dengue y vuelve a tener dengue, por qué es más el riesgo del hemorrágico? Porque la exposición previa al dengue
hace la posibilidad que en el segundo brote aumente el número de casos de dengue hemorrágico. Por eso lo que es muy importante es evitar el uso de aspirina, naproxeno, antiinflamatorios no esteroideos y no correr al uso de antibióticos cuando se sospecha dengue. Si se rehidrata y se trata con paracetamol, la mayor parte de los casos evolucionan bien. Gracias, doctor Kersenovich. Y, presidenta, en una segunda pregunta, publicamos en Pulso Saludable un logro de Pemex que escala posiciones en ética y combate a la corrupción, ocupa ya el 3er lugar nacional y una notable mejoría en la percepción ciudadana. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues tiene que ver con el trabajo que se realizó en el periodo del presidente López Obrador y el trabajo que hemos estado realizando. Y va a mejorar todavía más, porque como lo he platicado, Pemex se va a ir integrando durante este año verticalmente, se van a ir fusionando filiales, que son 40, que es una barbaridad, y se va a ir haciendo más eficiente y mejorando pues la producción, que es su principal función, la refinación. Estamos entrando a petroquímica también, a producción de fertilizantes, que ya venía desde el sexenio anterior, y va muy bien el proyecto de Pemex. Presidenta, y en materia del Plan México, quisiera conocer si la industria farmacéutica como tal, los laboratorios, se han acercado con ustedes. Tengo entendido que hay algunos acercamientos con la Secretaría de Economía para invertir en el país o reinvertir en el país. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, ayer nos platicó el doctor Kersenovich de 5 laboratorios que tienen inversiones este año, ampliando sus espacios, sus fábricas, sus plantas de producción, y hay mucho interés en invertir en el país por empresas nacionales y empresas extranjeras. Entonces ya vamos a informar, pero el doctor David Kersenovich está haciendo pues no solo un excelente trabajo al frente de la Secretaría, sino también trabajando para fortalecer la industria farmacéutica nacional. Presidenta, y el fin de semana tuve la oportunidad de estar en algunos eventos que se conmemoran por los días internacionales de estas enfermedades, en particular del hipotiroidismo y de la esclerosis múltiple. Ahí seguramente al maestro Zoé Robledo le va a agradar la noticia, porque en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ahí las y los médicos hablaban de que por fin en este sexenio se tiene, en materia de tratamientos, se cuenta con todos los insumos para atender a las personas que viven con esclerosis múltiple. Son medicamentos costosos, pero por fortuna los medicamentos se tienen para este grupo de pacientes. Pero la gente que estaba del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía hablan todo lo contrario, que desafortunadamente ahí faltan insumos y faltan sobre todo los medicamentos, que son pacientes que si se dejan pudieran recaer en un nuevo brote, y esta enfermedad es discapacitante y desafortunadamente cubre entre los 20 y los 40 años en una etapa productiva. Entonces, no sé si haya oportunidad de revisar ese tema. Estamos trabajando para que los institutos nacionales de salud y los RAES se llaman, ¿no? HRAES, que son los hospitales de tercer nivel que no son del IMSS o del ISSSTE, para que tengan su propio esquema administrativo que les permita acceder más rápidamente a los medicamentos, a los insumos. Existen los insumos, a veces tardan en el proceso de distribución. Justo ayer, los lunes tenemos reunión en la mañana de Economía, en la tarde de Salud, entre otras, y justo ayer hablamos de esto con todo el equipo de salud para fortalecer a los institutos nacionales. Y ya el doctor se los va a informar a los directivos y a los propios médicos. Y esta otra enfermedad, el hipotiroidismo, está considerado como una causa importante de depresión. De hecho, nos explican los expertos que normalmente en las mujeres se detecta la depresión y luego al hacer la historia clínica se dan cuenta que lo que vive o lo que tiene la paciente es hipotiroidismo. Y me tocó conocer a varias mujeres que me hablaban de la poca sensibilidad que tienen los doctores hombres al momento de diagnosticar a las mujeres. Algunas de ellas refieren que les señalaban que ellas son las culpables de su enfermedad por haber ganado peso después de haber tenido un hijo. Yo me atrevería, si me lo permite, Presidenta,
a pedirle si pudiera extender una notificación, algo, a decirle a los médicos, caballeros, que pues tengan un poco más de sensibilidad al momento de este diagnóstico, porque no me parece tan adecuado, eso lo digo a título personal, una mujer se deja por haber sido madre, ¿no? Sí. ¿Quieres comentar? Gracias. La situación del hipotiroidismo empieza desde el tamizaje en la población infantil. Nosotros tamizamos a todos los niños al nacer y si tienen hipotiroidismo se procede a corregirlos independientemente del sexo que tengan. Entonces empieza desde el tamizaje. El segundo es que cuando una persona ya adulta desarrolla hipotiroidismo, puede tener distintas etiologías. Puede venir por una enfermedad autoinmune, que es la que causa, o puede venir por alteraciones propias, por tener un tumor, etcétera, en la tiroides. Pero no lleva estigma en particular en relación con el sobrepeso. Puede ser parte de una enfermedad metabólica, pero no lleva estigma. Y bueno, no veo por qué tenga que estigmatizarse a una mujer. Si tiene hipotiroidismo durante el embarazo, lo importante es reconocerlo y corregirlo. Gracias, doctor Krsenovich. Y finalmente, Presidenta, cuando existía CONACYT, tenían una investigación muy importante y ya estaban en el periodo de aprobación de un stent. En aquel entonces hablaban de que el sector salud invierte alrededor de 5 millones mensuales por compra de stents y ya estaban en las pruebas finales en conjunto con el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Qué hay sobre este stent? Porque le llamarían el primer stent mexicano y si ya está a punto de poderse utilizar. Perdón, gracias. El Instituto Nacional de Cardiología lleva varios años preparando stents y tiene ya varios años que tiene stents para la colocación intracardíaco. Lo que usted se refiere son stents que pueden tener algún tipo de sustancia alrededor del mismo que permite entonces una mayor vasodilatación y flujo sanguíneo. Pero stents tiene varios años preparándolos, ahora está evolucionando a una categoría mucho mejor. Gracias, gracias, Presidenta. Buen día a todos. Vamos por acá. Vamos Gracias, con todos. Presidenta. Llevamos récord porque en las últimas mañaneras hemos pasado todas las primeras. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, la semana pasada, en una sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los ministros y ministras de la Suprema Corte no pueden ser sometidos a casos de presunta responsabilidad administrativa. Lo que dijeron es justamente que las quejas y denuncias por presunta responsabilidad administrativa, así como las acusaciones penales o también las acusaciones de carácter político en su contra, sin importar si están en funciones o si están en situación de retiro, no proceden contra ellos porque existe para ellos una cosa que se llama garantías especialmente reforzadas y con ello dicen que se evita que su labor sea perturbada o interrumpida. Aquí pues la lectura, Presidenta, claramente es que están pues autoasignándose una protección previa o un manto de impunidad en un momento crucial porque estamos en el proceso de transición de este Poder Judicial de la Federación y la cosa es justamente esa, que si llega un nuevo Poder Judicial podría revisar pues todas las corruptelas del pasado. Preguntarle, Presidenta, en ese sentido, si el licenciado Pablo Gómez podría hacer ya pública esta matriz de riesgos que confirmó que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre ministros y ministras, pero también sobre magistrados y magistradas, jueces y juezas. Eso en un contexto en el cual pues
de alguna manera se impida este manto de impunidad y sobre todo también conocer, Presidenta, si sería deseable que esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación sí revise qué acciones cometieron sus antecesores y sobre todo se determine si tienen responsabilidades no solo de carácter administrativo, porque aquí pues el manto de impunidad también es para lo penal. Me parece que la nueva Corte, claro que va a depender de ellos, son autónomos, pero el nuevo Poder Judicial pues tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Esa es su principal función. Si en el proceso de entrega-recepción, porque en todo hay un proceso de entrega-recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar, más ellos si son los guardianes de la justicia. Pero no debe haber, desde mi punto de vista, no deben llegar a ser un asunto de persecución, sino deben de concentrarse en el acceso a la justicia y ya si encuentran algún problema, pues ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal. Pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, porque el pueblo de México lo que está esperando con este nuevo Poder Judicial, pues es que tengamos un acceso a la justicia completamente distinto. Ahora, pues el que debe, ¿cómo es? El que nada debe, nada teme, ¿no? Pues sí, porque llama la atención que justamente en este momento salgan a decir que tienen estas garantías reforzadas. Pues sí, ¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, desde mi punto de vista, pues los que lleguen, hay un montón de casos ahí retrasados, pues tienen que resolver y generar pues un ambiente de honestidad, honradez, acceso, que se vea el cambio en el Poder Judicial a partir de septiembre. En otro tema, Presidenta, en abril de 2023 México firmó la llamada declaración de Acapulco con Cuba y Colombia a propósito de que está aquí el Gabinete de Salud. Esta declaración era para crear la Agencia Reguladora de Medicamentos y Dispositivos Médicos de América Latina y el Caribe. Esto con el objetivo de ir creando poco a poco soberanía en materia sanitaria y también a nivel latinoamericano, a nivel regional, incluyendo también el Caribe, con base en la experiencia que se tuvo de la pandemia de COVID-19 y cómo todos estos insumos pues de alguna manera afectaron a los países más pobres porque no se tenía el acceso. Preguntarle justamente en este contexto de que se está revisando todo el tema farmacéutico, ya lo decían, ayer se publicó este decreto, si también se le dará seguimiento a este acuerdo de Acapulco que también buscaba incluir a otros países agremiados en la CELAC. Sí, se le está dando seguimiento, incluso fueron unos de los temas que hablé con el presidente Lula. Viene pronto un grupo de Brasil con el titular de la Secretaría de Comercio de Brasil o de Economía y Comercio, y entre otros temas vamos a tocar el tema de las agencias reguladoras. No sé si David o tú, Alejandro, que estuviste en este tema, ¿quieres comentar algo? Sí, efectivamente, la denominada Declaración de Acapulco es un acuerdo de intención que busca la homologación de los requerimientos regulatorios para fomentar una política farmacéutica latinoamericana que busca incentivar la política de genéricos. Un primer hito logrado de la Declaración de Acapulco es la Escuela Regional de Regulación Sanitaria, un esfuerzo que sigue impulsando la actual comisionada de COFEPRIS y el doctor Kersenovich. Gracias. Presidenta, y en otro tema, la semana pasada también daban a conocer el caso del exgobernador César Duarte por haberse apropiado indebidamente, o para decirlo más claramente, por haberse robado el agua a través de esta infraestructura que creó en su rancho. Al respecto, preguntarle cómo van las investigaciones al interior de esta Comisión Nacional del Agua sobre la presunta red de corrupción que habría estado enquistada pues en administraciones
administraciones pasadas y que no se pudo acabar de limpiar en el sexenio del presidente López Obrador, pues por todo este cúmulo de intereses. Nosotros sabemos que se hicieron auditorías internas y que incluso el propio exdirector Germán Martínez pues tuvo muchas presiones al interior por esta limpieza de corrupción. Entonces, a ver cómo va el tema. Lo explicó Efraín Morales cuando estuvo aquí. El gran tema es los permisos del agua, que están en una Dirección General de Administración del Agua. Nosotros lo que decidimos fue rehacer por completo la base de datos de los permisos, porque había 3 bases de datos, muchas sin fundamento. Entonces, ya va al 85% el trabajo que se ha hecho en 8 meses para construir una sola base de datos de agua. Ahí lo que se ha hecho es, donde se ve, son miles de permisos, entonces donde se ve que hay una irregularidad o que no coinciden los datos, se va a hacer la revisión física, y ahí se han encontrado pues muchísimas irregularidades. Personas que tienen concesiones de agua para riego agrícola que no pagan derechos, que fueron transferidas y ahora sirven para el desarrollo habitacional de un lugar. Esto pasa mucho en el Estado de México. Entonces, lo que se hace es, se regulariza el permiso y tienen que empezar a pagar. Y si no quieren pagar, pues entonces se hace toda la denuncia administrativa e incluso penal, si es necesario. Hay otras que son tomas de agua para pipas, que no están pagando y que después venden el agua en 10,000 pesos, los 10,000 litros. Entonces ahí también se están clausurando. Entonces está haciendo un seguimiento. Ahí se encontró el caso de Chihuahua, en donde además de las denuncias de la población, pues una serie de presas que en realidad no tenían ningún permiso. Entonces lo curioso es que tiene un amparo de una jueza que fue la misma que amparó para que no se distribuyeran los libros de texto. Y se sigue pues trabajando para ir al fondo de este asunto, además de las denuncias penales correspondientes, porque eso se llama robo de agua, no tiene otro nombre. Entonces sí hay denuncias penales correspondientes a lo que se encontró, y así como en este caso, en otros casos, porque no puede ser además en ningún caso, pero particularmente en un lugar donde hay escasez de agua, que un particular que además fue exgobernador se apropie del agua a costa de una cantidad de agricultores, ganaderos y del uso, del consumo humano del agua. Entonces va a seguir esto, y de ahí pues las investigaciones que surjan, las denuncias que surjan, administrativas como penales, se van a denunciar. Incluyendo a funcionarios, si fuera el caso. Sí, si fuera el caso, sí. Y justo sobre este tema del combate a la corrupción, el día de ayer el Servicio de Administración Tributaria daba a conocer datos muy importantes, que de 2020 a marzo de 2025 presentó 5,355 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General de la República, precisamente por casos de corrupción. De todas estas denuncias, detalló que 68 pues incluyen, o más bien hay 68 servidores públicos del SAT, que supongo ya fueron separados de su cargo, eso no lo aclara el SAT. Sí, fueron separados. Sí, porque justo están involucrados en estos temas. Preguntarle también cómo va esta limpieza o estas acciones en contra de la corrupción en el Servicio de Administración Tributaria, porque ahí lo que había es justamente esta colusión o presunta colusión entre servidores públicos y grandes contribuyentes para, primero, evadir el pago de impuestos o para que les devolvieran dinero de los impuestos indebidamente, que causa evidentemente daño al erario, ambas circunstancias, o que los retiraran incluso de los créditos fiscales. Muchos de los casos, como 2 meses después de que llegáramos, antes de que terminara el 2024, invitamos a la Fiscalía General de la República a una reunión para revisar estos casos que han sido denunciados penalmente
de factureras, evasión de impuestos, donde hay casos muy claros en donde hay fraude, vamos a llamarlo así. La mayoría no procedieron frente a jueces. Son alrededor del 90% que se pararon a la hora de pedir las órdenes de aprehensión. Le vamos a pedir al fiscal, ahora el próximo martes que viene, que dé un informe, a ver si nos ayuda a dar un informe de todos estos casos en donde no procedieron. Entonces, tienen una mesa de trabajo el SAT con la Fiscalía, en donde cuando se encuentra un caso evidente, pues obviamente la Fiscalía tiene que hacer también su propia investigación, no solo es a lo que diga el SAT, pero todos quedan sin actuación de los jueces. ¿Y se sabría a cuánto asciende ese daño al erario? Sí, se le puede pedir al SAT y a la Fiscalía. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos acá. Buenos días, presidenta y funcionarios que la acompañan. Ramón Flores, del Centinela Informa. Presidenta, la Ciudad de México lanzó una campaña de salud emocional en secundarias y preparatorias en el mes de marzo. Usted también fue a Veracruz a inaugurar un hospital de salud mental. Quisiera yo saber cómo va el plan para que la otra vez le había yo propuesto de que si en las escuelas, tanto primaria, secundaria y preparatoria, iban a tener algún personal de contención, porque la salud mental es muy importante para tanto los niños, niñas, jóvenes, para que ellos puedan tener un buen desarrollo tanto en la salud emocional como en la educación. Quisiera yo saber si su gobierno, cómo va ese avance en la salud mental. En el programa de vida saludable que lleva el IMSS principalmente con las escuelas, ahí en la revisión que se hace de las niñas y niños, ahí pues se puede ver si hay algún problema particular y se orienta a la familia para que pueda atender a las niñas o a los niños. Y estamos fortaleciendo el programa de adicciones en las escuelas para el próximo ciclo escolar, que también contenga pues una orientación mayor. Ahora se están haciendo tequios, creo que son trimestrales o mensuales. A ver, pregúntale a Mario, a ver si… ¿qué es? Tequios dentro de las escuelas, es decir, un día, ahora se integró educación superior, participaron cerca de 1 millón de alumnos en la última vez, para poder integrar a la comunidad como parte del programa de vida saludable, de integración, de lucha contra las adicciones, y en ese marco se va a fortalecer pues también la atención a la salud mental de las niñas y los niños. Muchas gracias, presidenta, por su respuesta. Presidenta, también sobre este tema, bueno, no de la salud mental, sino que acaba de hablar hace unos minutos sobre este ahorro de 12,000 millones de pesos en la adjudicación de medicamentos. Confirma que el nuevo modelo de compra de medicamentos e insumos médicos está funcionando y tiene la capacidad de identificar anomalías y corregirlas sobre la marcha, presidenta. Cambió la forma de compra, la licitación. Después de que en enero se hace la asignación y ahí entre Secretaría de Salud y Secretaría Anticorrupción se dan cuenta que hay sobreprecio, afortunadamente se paró a tiempo y no se compró ningún medicamento a sobreprecio. Entonces se paró, ha llevado un tiempo poder ajustar todo, pero ya un porcentaje muy importante ya se asignó. ¿Qué cambió en esta asignación? Se invitó a las empresas que producen un medicamento o un insumo médico y se hizo lo que se llama una subasta inversa. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque ya se cambió la ley de adquisiciones. ¿Qué es la subasta inversa? Bueno, una subasta, cuando uno ha visto que subastan una obra de arte, pues el objetivo es quién da más por la obra de arte. Aquí se llama subasta inversa porque el objetivo es, manteniendo la calidad, quién da menos para poder adquirir el medicamento, por eso se llama subasta inversa. Entonces se pone a los productores del medicamento y hay pujas que se llaman. Y entonces pues ahí
Eduardo Birmex han estado haciendo un excelente trabajo, apoyados por Secretaría Anticorrupción, en donde se dice, a ver, este medicamento, pues ¿a cuánto lo das? Pues tanto. Primero se ve que la calidad sea buena, ¿no? Tienen que cumplir con todas las normas de calidad. Y después se pone a competir para ver hasta qué punto puede reducirse. Y en ese proceso de subasta inversa, pues se logran estos 12,000 millones de pesos de ahorros, que es, imagínense, muchísimo recurso. Muchas gracias, Presidenta, por su respuesta. Continuando con el tema de la corrupción, también de lo que solicitó mi compañera Nancy Flores, vincularon a proceso a Enrique González por el caso de la estafa maestra. El exfuncionario ha logrado echar abajo imputaciones presentadas en su contra por la Fiscalía General de la República. Repito, un juez federal vinculó a proceso a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Quisiera saber si su gobierno nos podría informar qué avances tiene sobre el caso de la estafa maestra, porque parece que ya se les olvidó a muchos medios. Pues vamos a pedirle al fiscal también que nos informe. Ok. Y por último, Presidenta… Son trimestrales los tequios trimestrales. Bimestrales. El próximo es en septiembre. Ok. Y Presidenta, por último, allá en Boca del Río, espero que no me vayan a acusar de violencia política de género, porque siempre andan queriendo meter esas acusaciones cuando uno muestra las pruebas. La candidata del PAN, que ahorita está todavía compitiendo con la candidata de Morena, hace 11 años asesinó a un ciclista en estado de ebriedad, Marijose Gamboa, y posteriormente la hicieron diputada a los del PAN, después fue diputada federal, hoy es su candidata y la familia del ciclista sigue exigiendo justicia. Yo nada más le quiero hacer una pregunta, Presidenta, si es tiempo de mujeres, ¿cómo es posible que una persona en estado de ebriedad, mujer, asesina a un ciclista, le den la libertad por 500,000 pesos y la hagan candidata para ser presidenta municipal de Boca del Río? ¿Cuál es su opinión, Presidenta? Pues no tiene nada que ver el tiempo de mujeres, ¿no? ¿O qué tiene que ver? Pues no tiene que ver, ¿no? O sea, una persona, primero pues hay que revisar cómo ocurrió el proceso penal en aquel momento. Pero segundo, pues no tienen nada que ver si es mujer o hombre. Hay mujeres que cometen delitos y hay hombres que cometen delitos y tienen que ser sancionados. Entonces, yo creo que hay que dividir tu comentario. Una cosa es que sea mujer, eso no tiene, hay que sacarlo del tema, y la otra, pues es lo que denuncias, pues que tiene que revisarse. ¿Cómo fue que fue el procedimiento penal en aquel momento? Muchas gracias, Presidente. Sí. Bueno, vamos por acá a ver. Presidenta, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, ¿qué le reportan la Secretaria de Gobernación, el titular de la CEP, el director del ISSSTE, sobre las negociaciones con la CENTE? Dice la CENTE que ellos se quedan y que incluso vienen ya refuerzos a la Ciudad de México. Vamos a esperar el día de hoy. Todavía están por resolver una asamblea que tuvieron, creo que esta noche, y todavía tienen otra asamblea el día de hoy, entonces vamos a esperar. De todas maneras, ayer se reunieron el director del ISSSTE, el secretario de la CEP y la secretaria de Gobernación con ellos. Hoy tienen otra reunión a las 11 de la mañana. Entonces vamos a esperar cuál es el resolutivo de sus asambleas. Les han hecho, su gobierno les ha hecho a la disidencia magisterial, algún ofrecimiento extra, digamos, en cuestión de salario? En salarios no. Lo que se está viendo es la posibilidad, como lo planteé el otro día, bueno, se ha ofrecido el reducir los tiempos el tiempo en los que las y los maestros que están en el 10º transitorio de la ley del ISSSTE se pueda reducir la edad de jubilación de una manera paulatina, porque también representa muchos recursos. Como les explicaba, cuando se hizo la ley del ISSSTE del 2007, a los que ya trabajábamos para el Estado, éramos trabajadores del Estado, en aquella época yo era
trabajadora de la UNAM, escogimos dónde te quieres quedar, en el régimen anterior o en el nuevo régimen de cuentas individuales. Muchos, la gran mayoría, decidió quedarse en el régimen anterior. Cuando aprueban la ley del ISSSTE del 2007, a todos los que se quedan en el régimen anterior les ponen una cláusula que es que cada vez la edad de jubilación va a ir aumentando. Entonces, cada 2 años ha ido aumentando la edad de jubilación. Se tiene que cumplir 30 años de servicio más la edad de jubilación. Entonces, los maestros lo que piden, las y los maestros, es que pues ya no siga aumentando la edad de jubilación. Todavía quedan otros 4 años. Entonces, lo que ellos dicen, es injusto que si hace 2 años se fueron con una edad de jubilación, los de los siguientes 2 años se vayan con otra edad de jubilación. Entonces, al principio nosotros ofrecimos que se congelaba, que ya en lo que estaba en el 2024, así se quedaba hasta el 2030. Ahora se hizo un ofrecimiento de reducir la edad de jubilación con una serie de plazos que nos permita pues realmente cubrir ese monto, ¿no? Porque representan montos importantes. En algún momento, en uno de los años, llega a representar cerca de 25,000 millones de pesos, esa reducción de edad de jubilación. Entonces se hizo ese ofrecimiento, ellos lo están valorando, y además seguir platicando, porque nunca ha estado cerrada la mesa de diálogo, eso es lo que nosotros planteamos, porque pues hay que seguir analizando el régimen de seguridad social de los trabajadores del Estado. Hoy es mucho mejor que el anterior, gracias al Fondo de Pensiones del Bienestar que hizo el presidente López Obrador, gracias a esto que hemos estado ofreciendo, y también a una reforma que se hizo en el 2020 para que no se pagara las comisiones que se pagaban en las AFORES, que eran muchísimas, y eso mejora el nivel de jubilación de los que se retiran con cuentas individuales. Entonces, a seguir platicando, no se cierra la posibilidad. Entonces, ese es el planteamiento que se hizo, que ya había sido platicado con anterioridad. Presidenta, en torno a la elección judicial de este domingo, de acuerdo a las tendencias, todo apunta que será un representante de los pueblos originarios quien presida la Suprema Corte de Justicia. Usted había dicho en repetidas ocasiones que quería ver más Benito Juárez. Sí, en la Corte. Ahí viene un cartón de rapé en Milenio, es Milenio, ¿no? Es muy bueno, mira. Es un cambio muy importante. Ahora, hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el Nigromante. Entonces, pues sí es un cambio profundo. Que por cierto hay quienes todavía tienen una discriminación, un racismo, un clasismo tremendo. Ayer estaba viendo una publicación en X de Crespo. No sé si, a ver, la tienen por ahí. Dice, piensan que estas personas pasaron días estudiando a los candidatos y sabían por quién iban a votar con claridad o les dieron un acordeón ya marcado. Es un comentario similar al comentario de Lorenzo Córdoba aquella vez que se burló porque llegaron indígenas o personas de pueblos originarios a verlo. Es un racismo, un clasismo, qué bueno que llegó una persona de pueblos originarios, mixteco. Juárez era zapoteco, mixteco. Donde los indígenas y los pobres no tenían acceso a la justicia. ¿Cuál es su percepción
Pues ese es el objetivo, que haya acceso igual a la justicia de todas y todos los mexicanos. Pero fíjense, en el otro proceso, ¿cuándo iba a llegar un Hugo a la corte? Claro, lo ven, ¿cómo es posible? Imagínense. Es un abogado muy reconocido, muy reconocido. O sea, tiene credenciales para ser miembro de la corte. Entonces, qué bueno, la verdad. Y ya pues, ¿quién va a ser presidente o presidenta? Pues ya lo definirá el INE. Presidenta, por otra parte, ¿tiene usted ya confirmada la visita y por supuesto la reunión con usted del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio? Viene primero el subsecretario, no sé exactamente cómo es su puesto, pero es como si fuera subsecretario Landó, el que fue embajador en México en el primer periodo del presidente Trump. Viene él, entiendo, entre 9 y 10 de junio para preparar la visita de Rubio posteriormente. Y ahí vamos a platicar de muchos temas. Lo va a recibir el gabinete y también vamos a platicar con él. Ayer, presidente, usted nos informaba que continúa valorando su asistencia a la cumbre del G7 que se realizará en Canadá. ¿Qué es lo que hasta este momento no le permite confirmar su asistencia? Pues hay varios temas que tenemos que resolver. Entonces ya… Una reunión con el presidente Trump. Se está buscando una reunión con el presidente Trump. No, bueno, hasta ahora lo que hay es una invitación y que agradezco muchísimo del primer ministro de Canadá a que asista a la cumbre. Como les decía, México no es parte del G7, entonces asistiríamos como país invitado. Y ya, pues, yo creo que una semana más o menos vamos a valorar, pues, la situación. Siempre hay que valorar la situación en el país para poder salir siempre fuera. Sería un día nada más. Entonces, vamos a valorarlo y ya les informamos. Presidenta, ya finalmente, ayer se vivió una tarde, noche de caos en la Ciudad de México, en la zona conurbada por las fuertes lluvias, las inundaciones. Preguntarle en qué se encuentra este proyecto que está impulsando usted junto con las administraciones de toda esta zona para evitar justamente las inundaciones en Valle de Chalco. Sí, está por terminar, si no es en estos días se termina el colector. Pues llovió antes muy fuerte, pero estuvo ahí con agua desde el primer momento. Fueron varios municipios del Estado de México que tuvieron problemas de encharcamientos, inundaciones, ahí estuvo con agua permanentemente y en la ciudad también apoyando. Clara Brugada hizo un programa para distribuir equipos regionalmente para poder responder rápidamente a las inundaciones y ayer pues funcionó y va a estar en estos días. A ver si Efraín nos dice, te comenta exactamente el día en que entra ya en funcionamiento el colector. Una afectación muy grave fue el Hospital 53 de zona de Seguro Social. Sí. Muchas gracias. Presidenta, efectivamente el día de ayer las lluvias fueron muy intensas, pero además la acumulación de agua pues creo que es la autopista México-Puebla, derribó una barda que colinda con ese hospital, lo que provocó que el agua en la planta baja ingresara a áreas, sobre todo en la sala de espera y algunas áreas de urgencias. Todo desde el inicio de la lluvia se había ya instalado el Comité de Protección Civil, se habían empezado a hacer ya los traslados tanto de 2 pacientes al Hospital 197 y al resto al área de consulta externa, que está mucho más alta. Y también reconocer y agradecer a todas las autoridades que acudieron a nuestro llamado. No hubo ningún lesionado, ninguna persona afectada. Sí, la unidad se vio afectada, mucho personal se quedó trabajando durante toda la noche. Ya a las 3 de la mañana más o menos llevamos 80% completa la limpieza del hospital.
seguramente a estas horas ya se ha concluido. Está ahora la etapa de desinfección y de levantamiento de reportes de daños, sobre todo de algunos equipos médicos, un área de rayos X que también hubo ingreso de agua, no sabemos todavía si hubo afectación del equipo. Pero sí, el tema tanto de la barda y también el drenaje, vaya, el agua no fue demasiada y pues no era suficiente lo que se iba yendo por las alcantarillas. Afortunadamente no hubo ninguna pérdida, ninguna persona lesionada. Sí insistimos nosotros mucho, por un lado, pues en la instalación, estar prevenidos con la parte de nuestros propios comités de protección civil, la comunicación con las autoridades, pero también en el llamado a la población en general de estar atentos y sobre todo en el asunto de la disposición de basura, que es algo que nos afecta mucho en las colindancias de los hospitales. Cuando se van tapando las coladeras se acumula basura y después cuando llueve mucho pues esto ocurre. ¿Cuándo restablece su servicio del hospital? El servicio del hospital está, el servicio del hospital está en operaciones. El área en particular de urgencias, estamos calculando que hoy por la noche estemos ya restablecidos. Sí se tiene que hacer un intensivo de desinfección, sobre todo por la entrada de agua. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué hace falta, Presidenta, para que ya no haya inundaciones? Por ejemplo, la de Viaducto que queda de mano, es recurrente, la de Zaragoza, el metro que se incluyó también por las inundaciones. ¿Qué hace falta? ¿Qué obras se necesitan para que esto ya deje de suceder cada temporada de lluvia? Se han hecho muchas obras. El tema que tiene la ciudad y otros lugares del país, pero particularmente la zona metropolitana, es que en muy pocos días cae mucha agua. La lluvia no es, digamos, son casi 6 meses de lluvia o 5 meses de lluvia, pero el problema es que hay episodios donde cae demasiada agua. Se hizo el famoso TEO, que es el primero fue el emisor, el central, el drenaje profundo que se llamaba, y el otro es el túnel emisor oriente, que ha ayudado mucho a la zona oriente, que es un túnel que saca el agua en la época de lluvias, bueno, en general drenaje, pero en la época de lluvias tiene un diámetro muy importante para poder desalojar las aguas. ¿Qué otro problema tiene la ciudad? Que tiene hundimientos, producto de la explotación del acuífero. Es particularmente el oriente de la ciudad. Hay zonas en la ciudad, como por ejemplo la zona del aeropuerto, que se hunde 25 centímetros al año. Pues imagínense, en 4 años pues es 1 metro de hundimiento. Entonces tiene que haber obras permanentes para estar desalojando agua. Hay muchísimas obras de drenaje y pues hay que seguir trabajando para evitar las inundaciones. Pero esa es la razón, no es que no se hayan hecho obras, sino que es una problemática compleja la que se vive en la ciudad por esta razón. Y pues hay varias obras que todavía pueden ayudar muchísimo, particularmente por ejemplo en Zaragoza. Zaragoza es una de las calzadas pues de mayor hundimiento. No sé si han ido por Zaragoza, todo el tiempo está así como parece como que está mal pavimentada. No, el problema es que hay hundimientos. Este año el próximo año vamos a iniciar el arreglo de la línea A del metro, porque tiene problemas, va muy lento el metro, porque justo pues va por Zaragoza y tiene esas afectaciones. Entonces es parte de la problemática de la ciudad. Y bueno, qué bueno que lo comentas. Y el problema grave de que se tira basura y eso pues tapa todas las conducciones para los drenajes. Entonces eso pues genera muchísimos problemas. Hay que trabajar entre todos, cooperar para que no haya inundaciones. ¿Nos dijeron cuándo se inaugura Chalco? Ya lo tengo. Lunes 9 de junio entra en operaciones el colector. A ver acá.
Gracias, Presidenta. Buenos días, Angélica Guerrero del financiero Bloomberg Televisión. El Banco de México reportó una caída de remesas en el mes de abril de 12%. ¿A qué lo atribuye, Presidenta, y qué se espera para los próximos meses? Estamos trabajando para ver cuál es la razón, incluso con las organizaciones que trabajan con paisanos en Estados Unidos, para saber pues por qué disminuyeron las remesas en el primer trimestre. Entonces, hasta que no tengamos más información no podemos decir cuál es la razón, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los mexicanos que viven en Estados Unidos que han regresado a México, pues no es un número tan importante como para decir que producto de eso disminuyeron las remesas. Entonces hay que averiguar exactamente qué está pasando. Es probable que algo tenga que ver pues con pues la nueva política de inmigración que ha implementado el presidente Trump, pero no nos adelantemos, no especulemos, y ya que tengamos el informe se los damos con gusto. Presidenta, ¿tuvo la oportunidad de platicar con el secretario de Economía para evaluar cuáles serían los alcances del aumento de aranceles al acero y aluminio? Sí, él va el viernes otra vez a Estados Unidos a trabajar con varios secretarios de Estado. Se venía ya trabajando en un acuerdo para el acero. Entonces vamos a ver esta semana y a ver la publicación del presidente Trump, si es que sale la publicación, el 4 de junio, que fue cuando anunció. Y a partir de ahí, pues nosotros anunciaremos las medidas que tomaremos y de la visita que tenga el secretario Ebrard a Estados Unidos. Presidenta, regresando al tema del Poder Judicial, desde el ángulo de la oposición, ellos consideran que el 83% de la población inscrita en la lista nominal rechazó esta votación o en su caso por lo menos desairó este proceso. ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Pues lo que dije ayer, a ver, vuelvan a poner el resultado de la elección del 24. Ayer algunos comentócratas estaban enojadísimos, están muy enojados. Bueno, tienen mucho odio, no pueden, no entienden qué está pasando en el país y siguen con esto de que son ministros a modo y pues los que eligió la gente. Por cierto, a ver, antes del 24 pone el comentario de la Observadora Internacional, vale la pena, sobre su opinión sobre la elección. Respecto al uso de las notas personales, un significativo número de personas votantes sí portaba sus notas personales de apoyo, lo cual en la mayoría de los casos ha facilitado reducir incluso el tiempo de votación. La misión no ha encontrado en su recorrido el uso de los acordeones, no hemos podido constatar una distribución intencionada, masiva sobre este recurso que se ha planteado en diversos medios o por alguna ciudadanía. En nuestro caso hemos podido observar que había población con sus notas personales y han emitido su voto de manera libre y sobre todo que eso permite agilizar los tiempos de votación. Ahora, fíjense, a ver que me den este argumento. Que dicen que no tiene que ver una cosa con la otra, yo digo que sí. Estamos hablando de número de votantes. Entonces, votaron casi 13 millones de personas, ¿no? Vamos a esperar a que termine el cómputo. 13 millones de personas. La oposición, la mayoría de la oposición, porque como ayer dije,
el presidente del PAN llama no votar abiertamente y los gobernadores del PAN votaron. O sea que así que mucha coordinación interna pues no tienen, ¿verdad? Pero además votaron 13 millones de personas o casi 13 millones de personas. Ellos, ese partido tuvo en el 2024 una votación de 9.644.918 personas. O sea, salieron más a votar de los que votaron en el 2024 por el PAN. El PRI que está, bueno, son el PRIAN, ¿no? Pero el PRI que está, es así con un escándalo tremendo, su presidente. Bueno, entiendo su enojo, sí lo entiendo. Pues imagínense que salieron a votar 13 millones de personas y ellos tuvieron en el 2024 5.736.759 votos. O sea, salieron a votar más del doble de los que votan por el PRI. No, pues sí. Entonces, ¿cómo pueden decir que fue poca gente 13 millones? Es un ejercicio inédito. Es el doble de los que votaron por el juicio a expresidentes, que fueron 6.6 millones de personas. Ahora, 13 millones de personas, mucho mejor a 128 senadores. No tiene comparación. Entonces salió muchísima gente, 13 millones de personas en todo el país. Entonces es buenísimo, un éxito. Presidenta, ¿y qué habría faltado para que se completara un 50 o 60% de participación? Pues va a ir avanzando. Hay votaciones donde vota más gente como para la presidencia de la República y hay votaciones donde votan menos personas. Por ejemplo, en las intermedias, normalmente en la presidencia son 60, 65% de personas de la lista nominal que vota. En las elecciones intermedias votan 45%. En las elecciones ahora para presidentes municipales de Veracruz y Durango votaron menos, como el 35%, sí, más o menos por ahí. A 49 en Veracruz, pues fue muy alto, muy alto. Entonces varía mucho dependiendo de pues, la decisión de las personas. En México el voto es voluntario, no es obligatorio. Hay países donde es obligatorio. Aquí no, aquí es libre, directo y universal, y secreto. Entonces decidieron salir a votar 13 millones para un ejercicio de votación al Poder Judicial. Es buenísimo. Presidenta, ayer el dirigente nacional del PRI mencionó que va a impugnar la elección. ¿Cuál es su opinión? Adelante. Digo, no sé qué argumentos tenga, ¿verdad? Pero tiene derecho a impugnar. Y ya por último, Presidenta, nada más una precisión. ¿Ya tendrá la fecha en la que Marco Rubio visitará al país? No, yo creo que hasta que no tengamos esta reunión con el subsecretario Landó, ahí yo creo que se va a definir el alcance de la reunión con el secretario del Departamento de Estado, los temas y las fechas, y las posibles fechas. Gracias, Presidenta. Buenos días, Presidenta. Ariana Esquivel, de Enlace 13 Televisión, de Saltillo, Coahuila. Mi estado fue una de las entidades donde más personas salieron a votar en estas elecciones del Poder Judicial, con un 24% del total del padrón electoral de Coahuila. También en mi estado ciudadanos denunciaron que de los 106 puestos en juego a nivel local, 80 candidatos ya estaban seguros, pues fueron postulados en las listas de los 3 poderes del estado. Los nombres de estos se repetían en las 3 planillas que compitieron. En redes sociales, ciudadanos compartieron la foto de su voto anulado con frases como Coahuila corrupto, fraude, así no era la reforma.
Estas expresiones se concentraron principalmente en boletas correspondientes a las magistraturas de los tribunales del Distrito de Coahuila, del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado y del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. También, como dato, mi estado fue la única entidad que reportó 0 pesos de inversión en promoción de campañas. En ese contexto, Presidenta, ¿cuál es su mensaje a los ciudadanos de Coahuila que salieron a votar y se toparon con esta situación? Vale la pena que ustedes hagan el análisis de cómo fue la votación para los juzgadores locales en todos los estados. Van a encontrar pues temas interesantes. En algún estado, por ejemplo, había 30 candidatos para 30 puestos. Así lo decidieron. No es ilegal, no es. Pero vale la pena que se haga una revisión hacia adelante. Perfecto, Presidenta. En otro tema, el diputado federal de la oposición por Coahuila hace un par de semanas propuso en tribuna crear una comisión especial para eliminar… Por cierto, la decisión local de cómo se votaba localmente fue similar a la federal. Nada más que ahí el ejecutivo pues es el gobernador o la gobernadora, el legislativo y el judicial pues es el poder judicial local. Repitiendo, el diputado federal de la oposición por Coahuila hace un par de semanas propuso en tribuna crear una comisión especial para eliminar el pago del FOBAPROA. Quisiera preguntarle si nos puede explicar si es posible esta idea y su opinión sobre esta propuesta que realiza este diputado, que en conjunto con su hermano, cuando fueron gobernadores de Coahuila, dejaron al Estado endeudado por más de 38,000 millones de pesos, y el cual en las últimas semanas ha denunciado que el gobierno de México, que su gobierno, pues es un país endeudado. ¿Cree que tiene la calidad moral para hacer este tipo de señalamientos y cuál es su opinión sobre Otro día propuesta? hablamos del FOBAPROA, así que demasiados temas. Perfecto. Y por último, Presidenta, ayer inició la Semana Nacional de la Bicicleta, un decreto que inició en 2021 el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En este contexto le cuento que desde hace 3 años de que se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, impulsada por organizaciones civiles, activistas, con el objetivo de reducir las muertes por hechos de tránsito en el país, 11 entidades, en este caso mi estado Coahuila y la Ciudad de México, han arrastrado la armonización de sus leyes y reglamentos, provocando que las muertes viales pues suban. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre este tema y el llamado a los diputados de los congresos locales para que se pueda acelerar esta armonización en estos 11 estados? Sí, a los gobernadores y gobernadoras. Ayer estábamos viendo las cifras de, no sé si las tienes por ahí, Zoe, cifras de atención hospitalaria por traumatismo, y han aumentado, pero más que por la bicicleta, por la motocicleta, por el uso de motocicleta. Entonces, para proteger la vida de las personas que usan motocicleta, pues sí hay que fortalecer la legislación del uso de casco, de la velocidad a la que van, pues la cantidad de personas que se suben a una moto, porque se ha incrementado muchísimo el uso de motocicletas. Y el número de traumatismos por motocicleta, o sea, accidentes, pues ha aumentado. Entonces sí es importante lo que dices, que se armonicen las leyes y que las y los gobernadores, en conjunto con los congresos locales, pues revisen qué se tiene que hacer para educar, formar y al mismo tiempo pues fortalecer las normas para evitar accidentes. Uno de los aspectos que menciona esta armonización es la posibilidad de crear infraestructura adecuada para proteger al ciclista, al peatón, al motociclista. Bueno, en el ciclista es así y en el peatón está en la ley. El motociclista pues es distinto, pero tienen que usar pues todas las medidas de protección. A ver si por ahí sale bueno, vamos adelante ahorita. Por último, en semanas pasadas han acudido varios padres de familia, maestros, enojados, molestos por varias situaciones que han surgido con el proyecto La Escuela es Nuestra. Se otorga este presupuesto y desgraciadamente los padres no han hecho uso correcto de este presupuesto y terminan pues perdiendo. Deben ser casos muy pequeños. ¿Cuál sería el llamado a los padres de familia para que… La mayoría, a ver, hay algunos casos, son excepciones,
en donde no ha habido un buen uso en las escuelas, pero el 99% de los casos es un programa extraordinario, igual que el de la Clínica Es Nuestra. Se forman comités de vigilancia y se administra adecuadamente los recursos. Entonces, si es el caso, pues si nos pasas en dónde, pero en realidad la gente es muy honesta y hace buen uso del recurso público. Gracias, presidenta. Sí. Ahí está. 20 principales servicios de urgencia en el IMSS. Fíjense, traumatismos, ¿cómo está? Y está aumentando, entonces sí es un tema a atender. A ver, vamos con acá. Si nos da tiempo la otra y si no, ya mañana. Buenos días, presidenta. Romina Gándara de Sin embargo. Regresando, dos preguntas igual con respecto a la elección judicial. Ya nos acaba de mencionar que, bueno, pues no hay una comparación de 13 millones para 120 senadores. Sin embargo, bueno, pues los opositores de la izquierda insisten en esta narrativa de que Morena colonizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿de la que izquierda? Con esto, opositores a la izquierda, perdón, opositores a la izquierda, que colonizó la Suprema Corte, que se pierde independencia y al perder independencia… ¿Por qué no participaron? O sea, decidieron… Ellos toman la decisión de no participar en la elección porque dicen que no están de acuerdo en que se elija a los jueces por voto secreto, directo, universal. Y luego dicen que ganaron candidatos o candidatas que a lo mejor tienen fotos con el presidente López Obrador. Pero ellos decidieron no participar. O sea, ¿cómo? ¿No tienen Entonces, calidad dicen, moral para reclamar? Pues, ¿cómo van a reclamar si decidieron no participar? Llamaron a no votar. Entonces, ¿por qué no decidieron organizarse y decir, a ver, vamos a proponer? Bueno, tan es así que en el Poder Judicial pusieron sus candidatos y luego se arrepintieron y dijeron ya no vamos a participar, y el Senado tuvo que terminar el procedimiento de la Corte. Y luego termina la elección y dice, hoy no hay ningún candidato que coincida con nosotros o que haya… Bueno, entonces la decisión de que sea por voto popular fue de la gente. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que participen. No como partidos políticos, como personas promoviendo. Oí ayer a una persona que, por cierto, le reconozco mucho, creo que es Blanca Heredia, o se llama Blanca Heredia, que está en uno de los programas de Televisa, creo que es de Foro TV, que decía, hizo más una comentarista que toda la oposición junta, porque está Viri Ríos y otros, Fabricio Mejía, hicieron sus listas, las estuvieron promoviendo, dijeron, a ver, yo hice mi tarea, les propongo que voten por estos, que se vale, pero muchos decidieron no participar, aislar. Entonces ahora dicen, bueno, es que quedaron muchos que tienen fotos con López Obrador. Pues sí, pues fueron los que decidieron participar, los que se inscribieron en las listas, los que pasaron la primera ronda, la segunda ronda, la tercera, y después pues la gente votó por ellos. Ahora, su tarea al llegar a la Corte no es actuar partidariamente. Su tarea es impartir justicia, independientemente de cuál sea su orientación política. Su tarea no es actuar políticamente en la Corte como lo hizo la Corte actual. Su tarea es dar acceso a la justicia
a todos, independientemente de por quién votan el día de una elección. Presidenta, y también qué responde a estos, dentro de esta misma narrativa. Ayer incluso decían que a partir del 2 de junio arrancaba la verdadera dictadura y tiranía, y también qué responde con respecto también a estas, a lo que están señalando o están acusando de presunto fraude, de que se entregaron acordeones, en lo que usted ya mencionaba que resultaron electos quienes aparecían en estas acordeones. ¿Qué les responde? Y si hay evidencia de algún fraude electoral, bueno, ¿qué les responde además de que tienen que ir al INE? Mía, la opinión de una observadora internacional, por eso la pusimos. Pues claro que mucha gente llevaba su papel que había revisado previamente, porque eran, en el caso de la ciudad, creo que 12 boletas, ¿no? 12, las locales también eran 6, ¿no? Entonces 6 boletas más otras 6, pues tenías que llevar en general tu tarea previamente hecha, ¿no? Y lo dijimos aquí muchas veces, no es algo que haya sido oculto, pues, de que había que revisar los nombres para que cuando se llegara, pues tuviera uno los numeritos vinculados con el nombre para poder ponerlo, ¿no? Entonces, que es perfectible la manera en que se hizo la boleta, que pues claro que todo es perfectible y ya se tomará en cuenta para la siguiente elección por el INE. Pero ahora pues fue un muy buen ejercicio y yo estoy convencida que este Poder Judicial va a ser mejor que el que tenemos. ¿Qué aspectos considera que son perfectibles? Y sobre todo porque en el 2027 viene una concurrencia de elecciones ordinarias, de un proceso electoral. Pues ya se verá por parte del INE, ¿no? Yo creo que ellos tienen que hacer su evaluación, su revisión, y a partir de ahí, pues, que se mejore siempre el proceso, ¿no? Siempre es perfectible cualquier proceso. Pero lo que es absurdo es decir que porque ellos dicen, la oposición, los comentócratas, estos que están así, pero en un enojo absoluto, dicen que ya no hay contrapesos, que ya todo… Bueno, primero, ¿por qué en la Cámara de Diputados o de Senadores no hay más diputados de los otros partidos? Pues porque la gente no votó por ellos. No es así como que es 1 más 1, 2, no se necesita demasiado análisis político. No votaron por ellos, por eso hay más diputados de la coalición por la que llegamos a la presidencia. Pero la otra, a mí me hubiera tocado nombrar creo que a 4 ministros. Entonces los hubiera nombrado la presidenta de los 11 que había. Entonces, si consideramos que hay 3 ministras que han votado juntas, que por cierto parece que las 3 fueron, se van a quedar, más 4 que me hubiera tocado elegir a mí, pues ya eran 7 de 11. ¿Para qué hacer tanta elección? ¿Para qué tanto? Así que, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Sí es Juan Gabriel, ¿no? Sí. No, si yo hubiera elegido directo 4, si me lo rechazaba el Senado, pues los volví a nombrar. Entonces, no tocaba ahora porque el ministro Aguilar se fue y tocaría haber nombrado uno en noviembre, creo que del año pasado. Entonces ya se hubiera tenido los votos suficientes para que no pasara ninguna controversia constitucional. No, esta es una transformación de fondo, profunda, que tiene que ver con la democracia. Entonces, se niegan a participar, llaman a no votar y luego se quejan de que no hay ninguna persona con la que ellos puedan coincidir. Ahora, repito, las y los ministros de la Corte
Su obligación es impartir justicia. Y para ello pues hay todas las normas, reglas y fundamentos jurídicos en nuestro país para que lo puedan hacer. Lo que sí, pues es que ya no va a haber esto. Ese es nuestro objetivo, de que se libere un delincuente porque le dan una lana al juez, ya, para ser breves, sencillos y concisos. Bueno, la última pregunta para poder terminar. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Juan Fierro, del periódico tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidenta, brevemente, entendiendo el tiempo, ¿cuál será la relación, en este caso, del Poder Ejecutivo con la Suprema Corte? Y se advierte una nueva etapa de cooperación y de coordinación con estos nuevos ministros. De respeto, de autonomía, como debe ser. Ahorita nos platicaba que, en este caso, el Instituto Nacional Electoral sería quien determine finalmente si es Hugo Aguilar el presidente. Sin embargo, este candidato ha manifestado que no utilizará la toga, es decir, el todo el birrete que pues vemos prácticamente hasta el día de hoy. Sobre todo que él dice que va a utilizar trajes típicos de gala de diferentes etnias, no especificó alguna, pero su comentario sobre esta introducción o esta etapa de representante finalmente de una persona de este tipo, ¿no? De étnico, pues. Pues es pueblo indígena, de pueblos originarios. Hay quien dice que indígena ya tiene una connotación discriminatoria y que por eso se llama pueblo originario. Pues yo creo que tiene derecho, ¿no? No sé cómo sea la norma interna del uso de la toga. ¿Ah, sí? ¿Es presidencial? Bueno, vamos a preguntarle a Ernestina. Pues yo creo que tiene todo el derecho. Y presidenta, hablando del Banco de México, que ahorita mi compañera tocó el tema, hemos visto en este caso varias acciones que ustedes están tomando, sobre todo el tema de las remesas. Una de ellas pues es las movilizaciones, cartas, etcétera, que se están haciendo en el tema del aumento de un impuesto a la remesa. Sin embargo, pues frente a este resultado que da el Banco de México, preguntarle si ya están contemplando también ustedes un plan o advierten en este caso un plan pues en el tema de evitar un impacto en los que son las regiones más dependientes de las remesas, especialmente pues aquellas con más vulnerabilidad social. Primero vamos a hacer el análisis de por qué disminuyeron este trimestre. Eso es lo primero, antes de poder definir. Y segundo, nosotros seguimos insistiendo en que no haya impuesto a las remesas. Mañana va un grupo de senadores, va con un equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se lo comentamos al embajador Johnson de Estados Unidos en México de que iban a ir, pues para que tuvieran conocimiento. No hubo ningún problema, entonces van a hablar con los senadores republicanos y además pues hay mucha movilización de los paisanos allá para evitar que haya el impuesto. Hay una carta ahí en change.org que están firmando muchísimas organizaciones y paisanas y paisanos a sus senadores para que no haya impuesto a las remesas. Entonces vamos a ver, falta todavía el Senado de la República, que es lo que nos cuentan los senadores que estuvieron allá, que hay mucha receptividad, hubo mucha receptividad al planteamiento que hicimos y pues esperamos que siga habiendo receptividad y ya pues vamos a ir planteando paso por paso, sin adelantarnos. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, buenos días a todas y a todos, que tengan un buen día.